Clase número 4, efectos sistémicos y complicaciones de la ventilación mecánica. Bien, para hablar de todas las complicaciones de la ventilación mecánica, en realidad son complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, porque van de la mano si no tenemos los cuidados y los recaudos necesarios. Primero tenemos que entender y ver bien lo que es el gasto cardíaco. En realidad la función cardíaca en sí. La mayor parte de las repercusiones que genera la ventilación mecánica están asociadas al factor cardíaco y vascular. Así que hay que entender bien cómo funciona este sistema cardiovascular para poder entender qué efectos genera esta ventilación mecánica, que no deja de ser un cambio de presión fisiológica. Bien, entonces el gasto cardíaco, ¿qué es? Básicamente es el volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto, tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo. Y está compuesto por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que contiene el ventrículo antes de ser eyectada y la cantidad de eyecciones que hace por minuto. El gasto cardíaco está condicionado por tres factores: la precarga, la poscarga y la contractilidad o la sístole propiamente dicha. Y nos vamos a enfocar específicamente en la precarga. La precarga es el volumen que distiende el ventrículo luego del llenado pasivo y activo de la aurícula y antes de realizar la sístole, es decir, todo el volumen que ingresa en el ventrículo antes de iniciar la sístole. Este volumen que ingresa en el ventrículo estira las fibras musculares ventriculares y es la cantidad que va a bombear con cada latido. La precarga, a su vez, está condicionada por cuatro factores muy importantes: el retorno venoso, la volemia, la distensibilidad ventricular y la contracción auricular. De estos cuatro, el que más nos va a importar va a ser el de retorno venoso, porque va a ser el que mayor repercusión tenga cuanto a la utilización de ventilación mecánica. Si hablamos de retorno venoso, entonces, decimos que es la cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha, de todas las partes del cuerpo. El retorno venoso, a su vez, está condicionado por tres factores importantes: la diferencia arteriovenosa, la bomba muscular y la bomba respiratoria. Y vamos a desglosar un poquito los tres factores. La diferencia de presión arteriovenosa es esa justamente diferencia que hay entre la presión dentro de una arteria y la presión final en la vena. Y vemos en el gráfico de abajo que hay mucha más presión en el sistema arterial que en el sistema venoso. Esta diferencia de presión o este gradiente de presión hace que toda la sangre baje con fuerza hacia el sistema venoso y genere inercia para retornar al corazón. La bomba muscular es simplemente la acción que tienen los músculos, sobre todo en el sistema venoso profundo, de contraerse y comprimir con cada contracción esas venas y empujar la sangre hacia el corazón. Sobre todo la bomba soliogemelar, la bomba del hallux, son bombas muy importantes que al caminar generan el ascenso de la sangre por el sistema venoso. La bomba respiratoria, ¿sí?, habla de el efecto de presión intratorácica negativa que se genera dentro de la caja torácica con cada inspiración, y con cada expiración la presión positiva. A su vez, con cada inspiración no solamente genera presión negativa intratorácica, sino que genera presión positiva intraabdominal, que empuja
la sangre también hacia el corazón. Y este efecto de bomba es muy importante. ¿Sí? Acá vemos cómo funcionaría. La mano izquierda tiene lo que vendría a representar el diafragma y adentro de la botella vendría a representar a los pulmones. Vemos con cada contracción, o asemejando a la contracción del diafragma, los pulmones se expanden porque alrededor de esos pulmones se genera una presión, en este caso intratorácica, negativa. ¿Qué permite esa presión intratorácica negativa? Si yo saco el aire de un recipiente, vemos cómo hace un efecto de bomba y todo lo que está en la periferia es atraído hacia el centro, es atraído hacia esa zona de presión negativa. En la sangre lo que genera es un efecto de bomba, un efecto de vacío, como en el ejemplo acá de los malvaviscos, donde succiona toda la sangre de la periferia y la lleva de retorno hacia la aurícula derecha. Entonces la diferencia fundamental entre lo que es la ventilación espontánea y la ventilación mecánica es la inversión de las presiones intratorácicas e intrapleurales. Las presiones fisiológicas en una ventilación espontánea son negativas, generan ese efecto de bomba, de vacío, mientras que en la ventilación mecánica las presiones tanto intratorácica como intrapleural son positivas y eso trae consecuencias a nivel sistémico. Lo que dijimos recién, la presión intratorácica y la presión intrapleural durante la ventilación mecánica son positivas. Y vamos a ver entonces, ahora que más o menos nos nivelamos con el sistema cardiovascular en los conceptos básicos, los efectos fisiológicos de la ventilación mecánica y también sus complicaciones, algunas de sus complicaciones. La mayor cantidad de complicaciones, si no todas, que genera la ventilación mecánica están relacionadas directamente con la presión media en la vía aérea. La presión media en la vía aérea es el promedio de presión de un ciclo ventilatorio, tanto inspiración como expiración. ¿Sí? Se relaciona con la cantidad de ciclos y la duración de la presión aplicada. Es uno de los determinantes principales de la oxigenación, porque esta presión de la vía aérea, esta presión media de la vía aérea me va a determinar cuánto se mantienen expandidos los alvéolos y si esos alvéolos se van a mantener expandidos durante todo el ciclo ventilatorio o van a cerrarse o a colapsar al final de la inspiración. ¿Sí? Es un determinante principal de la oxigenación porque al aumentar la presión arterial alveolar media favorece el reclutamiento alveolar. Cada vez hay más alvéolos expandidos o abiertos. Si vemos en este gráfico, la presión media en la vía aérea está representada por el área sombreada, esa área gris que se ve en la curva de presión-tiempo. En el gráfico A sería una ventilación normal, fisiológica, respirando, sería una respiración a presión positiva, pero sin ningún valor agregado de PIB. Fíjate que la expiración se realiza a una presión barométrica de 0. Mientras que en la figura B ya agregamos 5 centímetros de agua de PIB y la expiración nunca llega o nunca se realiza a una presión barométrica de 0. Pero el área sombreada también aumenta. Al aumentar, por eso dijimos que era dependiente tanto del tiempo inspiratorio como el tiempo expiratorio, es la suma de los dos. Y en la figura C, el tiempo inspiratorio no solamente se realiza a presión positiva, sino que se aumenta, dura más con respecto a la figura B, el tiempo inspiratorio, y se mantiene los 5 centímetros de agua de PIB, lo que hace aumentar todavía más la presión media en la vía aérea. Bien, hablemos entonces de los efectos en el sistema respiratorio. El shunt, que es la causa más importante de hipoxemia intrapulmonar. Son ejemplos de condiciones
fisiopatológicas que generan shunt, atelectasias, edema pulmonar, un síndrome de distrés respiratorio, neumonía, cualquier condición que genere una condensación o que genere una obstrucción de ese alvéolo, de ese acino, y no permita el pasaje de aire, pero es un acino que está permeable en su perfusión, genera una situación de shunt. La ventilación mecánica reduce el shunt primero por dos mecanismos. Primero porque recluta alvéolos, es decir, expande alvéolos, abre alvéolos que estaban previamente colapsados, con lo cual aumenta o expande la superficie de intercambio gaseoso. Y segundo, a través de la PIP, los mantiene abiertos. Entonces evita que se colapsen nuevamente. En el caso del edema agudo de pulmón, la PIP también mejora la oxigenación porque redistribuye el agua desde los alvéolos al intersticio. Esto no quiere decir que reduce la cantidad de agua total, ¿sí? Pero lo lleva al intersticio. La membrana o la longitud de la membrana alvéolo capilar aumenta, lógicamente, pero el alvéolo queda más libre y puede ingresar aire. Se reduce el shunt. También se va a alterar la relación BQ, pero una parte de ese oxígeno puede llegar a difundir, y del dióxido de carbono de la sangre al alvéolo también. El espacio muerto. Acá los efectos no son tan positivos. La aplicación de presión positiva produce una distensión de las vías aéreas de conducción, la tráquea, los bronquiolos, los bronquios, y esto genera, al aumentar o al ensanchar estas vías de conducción, un aumento del espacio muerto anatómico. A la vez, si yo sobredistiendo los alvéolos que ya estaban abiertos, puedo aumentar la presión dentro de esos alvéolos y generar una compresión de los capilares, con lo cual bloqueo la perfusión de esos capilares y aumento aún más el espacio muerto alveolar. Entonces es muy importante la cantidad de presión y la cantidad de PIP que utilizo en la ventilación mecánica. También tenemos efectos no tan positivos en cuanto a la alteración BQ. Sabemos que la ventilación espontánea redistribuye el flujo gaseoso a las zonas más posteriores de las bases. Y la perfusión hace el mismo patrón, sigue o perfunde más la zona posterior de las bases. En una persona en decúbito supino, ventilada mecánicamente, la presión del gas va a ir a zona de menor resistencia y esta zona se encuentra en la zona apical y anterior del pulmón. Pero la perfusión va a seguir estando en las zonas posteriores de las bases. Esto va a generar una alteración BQ y una diferencia o una disminución en la oxigenación arterial. Es por eso que, como vimos en la clase anterior, se recurre a la estrategia de pronación para redistribuir o mejorar esta alteración BQ. Otro efecto no tan positivo dentro del sistema respiratorio es el barotrauma y el volutrauma. Los dos hacen referencia a lo mismo, a una lesión alveolar. Barotrauma se refiere a la lesión por presión o por sobrepresión, y el volutrauma a la lesión por volumen o por sobrevolumen, por distender demasiado esos alvéolos y llegar a romperlos. ¿Cómo se van a manifestar? Enfisema subcutáneo, mediastínico, neumoperitoneo, neumopericardio y neumotórax. Recordad que el más importante o el que pone en riesgo la vida del paciente más rápido es el neumotórax, sobre todo el neumotórax hipertensivo. Así que hay que tener en cuenta y hay que estar muy atento a las presiones que se manejan en el ventilador y cómo responde el paciente por su impedancia en la vía aérea a estas presiones. El factor de riesgo que más asoció con barotrauma es la presión pico. Una presión pico demasiado elevada genera una distensión demasiado abrupta de las vías aéreas y puede generar una lesión muy rápido. Otra lesión del sistema alveolar es el atelectrauma. Acordate que la atelectasia es el colapso de unidades alveolares y consecuentemente, si es muy grande, de todo un pulmón, ¿sí? Y este atelectrauma se debe a la lesión alveolar por diferencia de volumen, es decir,
el alvéolo se expande demasiado y colapsa. Y con cada ciclo respiratorio vuelve a repetir esta fórmula. Hiperexpansión y colapso, hiperexpansión y colapso. Imagínate cualquier material, una plastilina, si querés, que vos la expandís y la achicás, la expandís y la achicás, la expandís y la achicás, va a llegar un momento donde esa masa se va a romper. Lo mismo va a pasar con el alvéolo. Esa distensión y colapso cíclico va a producir distensión y rotura de las paredes alveolares y, consecuentemente, una lesión. Va a ser una unidad alveolar que ya no funcione, ya no sea útil. Otro efecto de la ventilación mecánica y también de la aplicación de oxígeno por BNI, no hace falta que sea 100% por la ventilación mecánica, pero es la toxicidad por oxígeno. Cuando se aplican por periodos prolongados, 24 o 48 horas, FiO2 mayor al 60% o al 0,6, se puede originar un daño tisular inespecífico. ¿Cómo se va a manifestar? Como una neumonitis. ¿Qué es la neumonitis? Es una inflamación de las células del revestimiento alveolar. Va a hacer que se acumule edema, que se acumulen fluidos dentro del alvéolo, y eso va a dificultar el intercambio por la membrana alvéolo arterial. Así que hay que estar muy presente esta toxicidad por oxígeno. Y la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Los pacientes ventilados tienen alto riesgo de sufrir una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Básicamente, los factores que contribuyen a generar esta neumonía son la intubación, donde el riesgo se multiplica por 7. Primero, porque elimino al intubar al paciente todo el sistema de filtrado de la vía aérea de conducción superior, las cilias, la mucosidad, la sangre que calentaba el aire, los pelos. Todo el sistema de filtrado se pierde y es una vía de acceso directa de cualquier agente patógeno hacia el interior de la vía aérea. Por eso es que al manipular al paciente intubado tenemos que ser sumamente cuidadosos y asépticos para no generar nosotros o para no ser nosotros inoculadores de algún agente patógeno. También, lógicamente, el tiempo que lleve esta persona intubada va a estar condicionando mucho a que tenga o no una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Un proceso quirúrgico que dure pocas horas y requiera la intubación del paciente va a tener menos riesgo que una persona que está primero sus 14 o 21 días de intubación orotraqueal y pase luego una traqueostomía, donde la permeabilidad o la vía de entrada hacia el parénquima pulmonar y hacia el sistema alveolar está libre. Y luego el uso de filtrado y humidificado, que se hace con los filtros HME, y si tenemos un humidificador activo, con el humidificador activo. Cuanto más se asemeje el filtrado y el humidificado a lo que realiza la vía aérea de conducción superior, menor es el riesgo de tener esta neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y lógicamente, contraer una neumonía asociada a la ventilación mecánica conlleva mayor morbimortalidad, sobre todo en pacientes críticos, y lógicamente prolonga la estadía hospitalaria y de ventilación mecánica. Los efectos en el sistema cardiovascular están relacionados con la diferencia de presión intratorácica, y acá se refleja todo lo que vimos del gasto cardíaco, de la precarga y del retorno venoso. El efecto en el sistema cardiovascular es mayor al inicio de la ventilación mecánica y va disminuyendo, se atenúa de forma progresiva. Lógicamente, porque el sistema corporal, el sistema cardiovascular se va adaptando a estos cambios de presión, al cambio de presión negativa intratorácica, al cambio de presión positiva intratorácica, y se va acomodando. Un efecto no tan positivo en el sistema cardiovascular es la reducción del retorno venoso. Imagínate el efecto de compresión que genera la presión positiva intratorácica sobre el sistema de los grandes vasos,
que hace que aumente la presión venosa central. Ya la presión venosa central o la presión de retorno no es negativa, no es una presión que ayuda a la sangre a retornar a la aurícula derecha, sino que le impone una restricción, le impone un aumento de presión y le dificulta su llegada. Al aumentar la presión venosa central, también aumenta la presión en la aurícula derecha y disminuye el retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga ventricular derecha. Acordate que la precarga ventricular era toda la sangre que ingresa en el ventrículo antes de iniciar la sístole. Si yo tengo menor llegada de sangre a la aurícula derecha, va a ser menor la cantidad de sangre que pueda recepcionar ese ventrículo y consecuentemente la sístole va a enviar menor sangre al sistema. Y si envía menor sangre al sistema, disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, también disminuye la presión arterial. Si bien la disminución del retorno venoso se hace a la aurícula derecha, el sistema derecho y el sistema izquierdo cardíaco están programados en serie, lo que significa que la repercusión en uno, o lo que pasa en uno, va a repercutir en el otro. La pérdida súbita de presión intratorácica, cuando yo desconecto al paciente, si yo no lo hago de una forma progresiva y controlada, simplemente le saco los valores de ventilación mecánica y lo extubo, va a hacer que genere un efecto rebote. Todo lo que estaba compensado en el sistema cardiovascular o toda esa taquicardia que vamos a ver más adelante, o ese aumento de resistencia periférica para compensar la presión sistémica, si yo desconecto de golpe al paciente, voy a hacer que la presión se eleve demasiado y genere muy probablemente un edema pulmonar, ¿sí? Sobre todo cuando se usan valores elevados de PIB y lo desconecto de golpe. Otro efecto no tan bueno en el sistema cardiovascular es el aumento de la resistencia vascular pulmonar. Yo aplico valores de PIB elevados, muy elevados, mayores a 15 centímetros de agua, voy a producir una sobredistensión alveolar. Imagínate que yo estoy enviando o estoy tratando de mantener a toda costa alveolos abiertos, alveolos distendidos, o estoy programando una maniobra terapéutica de reapertura y reclutamiento alveolar. Si yo me excedo o no controlo bien la presión, puedo sobredistender unidades alveolares, con lo que voy a comprimir los capilares por superar la presión alveolar a la presión de los capilares. Esto va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Voy a colapsar unidades venosas, unidades capilares, y toda la sangre que viene por el sistema pulmonar se va a encontrar con una resistencia mucho mayor. Esto va a generar un aumento de la presión en el sistema pulmonar. Si yo genero un aumento en ese sistema pulmonar, en ese sistema vascular pulmonar, va a aumentar la poscarga ventricular derecha. ¿Qué es la poscarga ventricular derecha? Básicamente es la fuerza que hace el ventrículo una vez que se cerraron las válvulas y antes que se abra la válvula pulmonar, en el caso del ventrículo derecho. Antes que se abra la válvula pulmonar, el ventrículo comprime o genera una compresión, un aumento de presión que se llama poscarga, antes de la apertura de la válvula pulmonar. Lógicamente, si yo tengo una resistencia pulmonar en la arteria pulmonar, porque hay unidades capilares que están colapsadas y me generan un aumento de la resistencia, esa poscarga, esa presión que tiene que hacer el ventrículo para abrir la válvula pulmonar va a ser mucho mayor. Imagínate que la presión sistólica de la arteria pulmonar promedio es de 15 milímetros de mercurio. Si yo genero, vamos a llamar un piquete en el sistema capilar pulmonar por sobredistensión alveolar, esa presión arterial ya no va a ser de 15, puede llegar a ser 20, puede llegar a ser 30. Entonces, para que el ventrículo abra la válvula pulmonar, va a tener que vencer esos 20, esos 25, esos 30, no importa el número, pero va a tener que vencer ese número para abrir la válvula. Entonces, si hay una resistencia en el sistema vascular pulmonar, aumenta la poscarga ventricular derecha. Si el ventrículo hace mucha fuerza, con
con los ciclos siguientes se va a dilatar, va a aumentar o se va a distender para poder llegar a comprimirse y vencer esa resistencia que se está imponiendo. Si aumenta la carga ventricular derecha, va a disminuir el volumen sistólico y ocasionalmente, si llegara a ser continuo en el tiempo, puede ocasionar una desviación del tabique interventricular. Si llegara a generar una desviación del tabique interventricular, va a producir una disminución en el volumen ventricular izquierdo. Parte del ventrículo derecho va a ocupar el ventrículo izquierdo y va a hacer que disminuya el gasto cardíaco, porque el ventrículo izquierdo, que es el que tiene que enviar toda la sangre hacia el sistema periférico, va a tener menos espacio de recepción o de reservorio para bombear y enviarlo al sistema periférico. Este efecto es mucho más evidente si coexiste con la presencia de hipovolemia y falla ventricular izquierda previa. ¿Sí? ¿Cómo se va a objetivar este fenómeno en la clínica? Con una disminución de la presión arterial sistólica en relación directa con cada ciclo ventilatorio. Entonces, si yo clínicamente observo que la presión arterial sistólica disminuye cada vez que el paciente inspira, me está hablando de toda esta cascada de sucesos que venimos diciendo hasta ahora. Otro efecto en el sistema cardiovascular es la isquemia miocárdica. El flujo arterial coronario depende de la diferencia de presión diastólica aórtica y la presión telediastólica ventricular izquierda. Es decir, la presión que genera la aorta en su diástole y la presión que genera el volumen al final de la diástole ventricular izquierda. Esa diferencia de presión va a ser la que rige el flujo arterial coronario. Si yo disminuyo este gradiente, o si por la aplicación de ventilación mecánica disminuyo este gradiente, ¿sí? Porque disminuye el gasto cardíaco, porque hay hipotensión arterial, porque disminuye la precarga, porque hay compresión de los vasos coronarios por los mismos pulmones, por la ventilación mecánica a presión positiva, puedo causar isquemia miocárdica. Y no es un objetivo, no es un hecho que querramos que suceda. El sistema cardiovascular va a tener mecanismos compensadores a estos. Si bien los efectos que nombramos no son demasiado alentadores, el sistema cardiovascular, dijimos hoy al principio de la clase, que se adaptaba muy bien y que los cambios no eran muy agudos, que los cambios eran agudos y no tan crónicos. Sabemos que los individuos normales es infrecuente que se desarrolle una hipotensión arterial demasiado relevante, demasiado importante asociada a la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque al disminuir el volumen sistólico, esto es rápidamente compensado por un aumento en el tono simpático, junto con taquicardia y junto con un aumento de la resistencia vascular periférica. Esto hace que la presión arterial se mantenga en valores estables y no se observe grandes cambios en el sistema cardiovascular, siempre y cuando el paciente esté con un sistema cardiovascular que pueda responder a estas demandas. ¿Sí? La efectividad de estos mecanismos, es decir, que el cuerpo o el sistema cardiovascular genere un aumento del tono simpático, genere taquicardia, genere aumento de la resistencia vascular periférica, van a depender de la integridad de los reflejos neurovasculares del paciente. Si el paciente, por alguna de las alteraciones que vemos acá abajo, que pueden ser la administración de fármacos simpaticolíticos, la sedación profunda, la anestesia espinal o la lesión medular, los simpáticos líticos, aquellos fármacos que bloquean la acción del sistema simpático junto con la taquicardia que la bloquean o parcial o totalmente, entonces generan disminución de la frecuencia cardíaca, generan disminución de la resistencia vascular periférica, no van a lograr mantener una presión arterial estable y sí se van a desarrollar todos los efectos nocivos o los efectos adversos en el sistema cardiovascular.
Otro de los efectos buenos o una de las cosas que podemos rescatar en el sistema cardiovascular es la reducción de los efectos adversos de la ventilación mecánica sobre el sistema cardiovascular. Fíjate que apareció de vuelta la gráfica de la presión media en la vía aérea. ¿Sí? El mantener una presión media en la vía aérea lo más baja posible ayuda a minimizar o a reducir los efectos adversos del gasto cardíaco durante la ventilación mecánica. Mantener tiempos inspiratorios cortos, mantener niveles de PIB lo más bajos posibles, hacen que toda esta área bajo curva, esta zona sombreada gris, no sea tan grande y por lo tanto los efectos cardiovasculares no sean tan importantes. Si hablamos del flujo inspiratorio en el sistema cardiovascular y administramos a través de la ventilación mecánica un flujo inspiratorio rápido, vamos a disminuir el tiempo inspiratorio y vamos a disminuir la presión media en la vía aérea. Pero, consecuentemente, si nosotros ponemos un flujo inspiratorio rápido, generamos un aumento de la presión pico. Y el aumento de la presión pico, acordate que era uno de los factores de riesgo principales de barotrauma y de distensión de la vía aérea de conducción. Y también va a conducir una ventilación desigual, porque no va a ser la misma impedancia que tenga una zona de pulmón con respecto a otra, ni siquiera de un pulmón a otro pulmón. Entonces el flujo inspiratorio se va a tener que adecuar a las necesidades ventilatorias del paciente y a las necesidades cardiovasculares del paciente. La relación IE, cuanto menor es el tiempo inspiratorio y cuanto mayor es el tiempo expiratorio, es decir, cuanto la relación IE es más grande, y los efectos cardiovasculares adversos van a disminuir, lo que dijimos antes con el área abajo de curva. En pacientes con atrapamiento aéreo, sobre todo atrapamiento aerodinámico, un tiempo expiratorio alto permite aumentar el vaciado pulmonar, permite la desobstrucción de ese pulmón y disminuye consecuentemente la PIP intrínseca, que lo vamos a ver en una clase específica de PIP, solamente de PIP. ¿Cuánto es el valor recomendado de esta relación IE? 1,2 a 1,4. Cuanto más grande es esta relación IE, más vaciado pulmonar va a o más desobstrucción de la vía aérea va a poder permitirle al paciente. La pausa inspiratoria. Cuando nosotros cerramos al final de la inspiración, o en realidad lo cierra la máquina, la válvula expiratoria, por 0,5 a 2 segundos, se consigue redistribuir el flujo de aire en las zonas alveolares, se consigue una mejor redistribución del flujo. Acordate que esta pausa inspiratoria estaba relacionada con la presión plató, y la presión plató estaba relacionada directamente con la presión alveolar y directamente con el barotrauma. El tema es que si nosotros aumentamos demasiado esta pausa inspiratoria, si la prolongamos por un tiempo demasiado alto, generamos un aumento en el tiempo inspiratorio y consecuentemente un aumento de la presión media de la vía aérea. Si aumentamos la presión media de la vía aérea, aumentamos los efectos adversos sobre el sistema cardiovascular. Entonces, ¿para qué se usa la pausa inspiratoria? Básicamente para medir la presión plató y la compliance tóraco-pulmonar. El efecto de la PIP en el sistema cardiovascular. La PIP, o al aplicar valores de PIP en una fase basal expiratoria, aumentamos la capacidad residual funcional y mejoramos la oxigenación. Pero también, como vimos en la gráfica, aumentaba la presión media de la vía aérea. Entonces no me puedo sobrepasar o no puedo poner valores de PIP demasiado elevados que generen un aumento significativo de esta presión media en la vía aérea. Cuando se combina el empleo de PIP o el uso de PIP con un modo de ventilación espontánea, los efectos son menores. Hablemos del sistema renal, dejando de lado un poquito el sistema cardiovascular, pero íntimamente relacionado con el sistema cardiovascular.
Sabemos que el flujo urinario y la excreción renal de sodio disminuyen o pueden llegar a disminuir como consecuencia de la ventilación mecánica. Pacientes ventilados por largos periodos de tiempo, se observa un balance hídrico positivo y edematosos. ¿Qué significa un balance hídrico positivo? O que las ingestas sean mayores que los egresos, o que los egresos sean menores que los ingresos. Es decir, que el agua se mantenga dentro del sistema, que no haya orina, que haya un proceso de oliguria, una retención de agua. Si hay una retención de agua dentro del sistema, es lógico esperar un proceso hematoso. ¿Cómo responde el sistema renal a los cambios hemodinámicos? Cuando disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial consecuente a esta disminución del gasto cardíaco, la disminución del flujo sanguíneo renal va a ser consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo sistémico. Y si se disminuye el flujo sanguíneo renal, se disminuye la tasa de filtrado glomerular. Y si se disminuye la tasa de filtrado glomerular, es lógico que disminuya la diuresis. También hay que tener en cuenta que el empleo de ventilación mecánica va a generar unos efectos de redistribución del flujo dentro del riñón distintos a la fisiología normal. Va a aumentar el flujo en la zona medular y va a disminuir el flujo en la corteza del riñón, que va a producir una mayor reabsorción de sodio y agua. Lógicamente, disminuye la natriuresis, es decir, disminuye la excreción de sodio porque se reabsorbe, y disminuye la diuresis, disminuye la excreción de orina. Los efectos endocrinos de la ventilación mecánica, cuando disminuye la presión aórtica, inducida por la PIP, en realidad inducida por todo el proceso de ventilación mecánica, provoca, por esta disminución de la presión aórtica, inactivación de los vasoreceptores auriculares y aórticos. ¿Y qué va a generar? Liberación de hormona antidiurética con lo que causa oliguria. El cuerpo va a tratar a toda costa de aumentar la presión en el sistema periférico. La disminución de la perfusión renal y el aumento del tono simpático estimulan la liberación de renina en el complejo yuxtaglomerular del riñón, y la liberación de renina va a activar la cascada renina-angiotensina-aldosterona. La intención es la retención de sodio y agua en el túbulo distal por una disminución en el filtrado glomerular. Pero ya la misma ventilación mecánica generaba una retención de sodio y agua en el túbulo distal. Efectos en el sistema nervioso no tan buenos: la reducción de la presión de perfusión cerebral. Importante tenerlo en cuenta, la disminución del gasto cardíaco y la disminución de la presión arterial media. Cuanto más aumente esta presión arterial media, la disminución, de la presión arterial media y la disminución del gasto cardíaco van a generar una reducción en la presión de perfusión cerebral. Cuando yo induzco una hiperventilación como medida para tratar la hipertensión intracraneal, se va a disminuir la presión arterial de dióxido de carbono, y si se produce o se mantiene por tiempos prolongados, se puede producir una isquemia por vasoconstricción cerebral excesiva. Entonces, si yo utilizo un modo de hiperventilación para tratar la hipertensión, tengo que realizarlo por periodos cortos de tiempo, si utilizo ese método como terapéutica, que genera la reducción aguda de presión arterial de dióxido de carbono, vasoconstricción, disminución del flujo sanguíneo, y al disminuir el flujo sanguíneo disminuye la presión intracraneal, pero es bastante arriesgado mantenerlo por un tiempo prolongado, la disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro. El incremento de la presión intracraneal, y esto está directamente relacionado
con la presión positiva que se genera en el tórax, con ese aumento en la presión venosa central y justamente el aumento en la presión venosa yugular. Si aumenta la presión venosa yugular, va a disminuir el retorno venoso cerebral y, al igual que los capilares y en el sistema pulmonar, va a generar una restricción al flujo y un aumento en la presión intracraneal, un aumento en la presión arterial intracraneal. Siempre que sea necesario aplicar PIP altas en estos pacientes con lesión cerebral, hay que monitorizar la PIP. Siempre. Si hablamos del sistema digestivo, tenemos que hablar de los efectos de la ventilación mecánica en la mucosa gástrica. Fíjate que todos los efectos que están sucediendo en los distintos sistemas son consecuencia directa del sistema cardiovascular. Entonces, cualquier alteración del sistema cardiovascular que esté relacionada con los demás sistemas va a generar una alteración, sea positiva o sea negativa, depende de lo que se quiera buscar, pero siempre relacionada con el sistema cardiovascular. En el caso de la mucosa gástrica, el aumento de la resistencia esplácnica y la disminución del flujo venoso va a desembocar en isquemia de la mucosa gástrica, que va a generar úlceras gástricas, hemorragias digestivas. Por eso todo paciente ventilado mecánicamente, sobre todo con niveles de PIP altos, que se estén haciendo maniobras de reclutamiento alveolar, es necesario realizar una profilaxis de gastritis erosiva. Si hablamos del sistema digestivo en cuanto a la disfunción hepática, podemos hablar de que la disminución del gasto cardíaco y la disminución del retorno venoso, más el movimiento descendente del diafragma que comprime el hígado y la disminución del flujo arterial portal, pueden desencadenar en una isquemia hepática. ¿Cómo se refleja sistémicamente una isquemia hepática? En un aumento de la bilirrubina sérica sin enfermedad hepática previa, sin ningún factor previo que condicione esta isquemia hepática. También podemos hablar de los efectos negativos que genera la presencia del tubo endotraqueal. La presencia del tubo endotraqueal impide el cierre glótico y genera una disminución de la capacidad residual funcional y una alteración en el patrón respiratorio. Esto lo vimos un poquito más en detalle cuando hablamos del manejo de la vía aérea. A la vez, la presencia del tubo y la vía aérea permeable, el decúbito supino y muy probablemente los pseudoanalgésicos que se le administran al paciente van a generar que el sistema muscular esté relajado y consecuentemente, si está acostado, el contenido gástrico, el contenido abdominal en realidad, empuje el diafragma hacia arriba y comprima en parte al sistema pulmonar. Es por eso que a todo paciente ventilado se le aplican 5 centímetros de agua de PIP para contrarrestar este empuje del contenido abdominal contra la caja torácica y el sistema pulmonar. También la presencia del tubo endotraqueal, al colocarlo, supone un riesgo de infección y de colonización de agentes patógenos. Si no utilizamos una técnica aséptica, si no utilizamos los elementos de protección personal y los cuidados para el paciente en un ambiente adecuado y con los instrumentos y materiales adecuados, podemos infectarlo y ser nosotros agentes de transmisión directa de patógenos, sumándole una condición desfavorable a la condición que lo llevó a la intubación. También la presencia del tubo endotraqueal puede estar asociada a edema de glotis, a estenosis traqueales o laringias, a traqueomalasias, a renacimiento de los cartílagos traqueales o a granulomas, que mientras esté puesto el tubo no habría mayor problema, pero se van a hacer evidentes cuando se extube y el paciente empiece a presentar signos de estridor laringio o presente signos de insuficiencia respiratoria o obstrucción de la vía aérea, y se deben a la presencia del tubo, sobre todo a las altas presiones del balón de neumotaponamiento,
cuando el balón de neumotaponamiento supera los 20 o 25 milímetros de mercurio, genera una compresión sobre la mucosa traqueal y recordá que la presión de perfusión capilar es de 28 milímetros de mercurio. Si nosotros inflamos el balón de neumotaponamiento por encima de ese valor, generamos un efecto parecido al que generan los alvéolos distendidos sobre los capilares. Ocluimos los capilares y generamos muerte de tejido por iatrogenia, porque no medimos correctamente la presión del balón de neumotaponamiento. Bueno, hasta acá los efectos principales en los distintos sistemas del cuerpo. Fíjate que todos tienen que ver, la gran mayoría en realidad, con el sistema cardiovascular y la repercusión que tiene la ventilación mecánica a presión positiva sobre este sistema cardiovascular. La inversión de las presiones en la caja torácica y en la presión intrapleural y cómo reflejan estos cambios de presión en el sistema cardiovascular.